Hola, ¿cómo están, amigos? Qué gusto volver a saludarles en este día. Pues continuamos con esta serie de mensajes que espero esté siendo de bendición para ustedes. Para los que no nos habían visto, pues pueden echar un vistazo a nuestros videos anteriores. Hemos hablado de los procesos en la vida de Moisés para lograr llevar a la libertad al pueblo de Israel. Y también hemos hablado de los procesos de José, el hijo de Jacob, que Dios también lo hizo pasar por una serie de procesos bastante dolorosos para llegar a ocupar el segundo lugar en la nación de Egipto, la nación más importante de ese tiempo, y así cumplir los propósitos de Dios. Hemos descubierto cómo Dios utiliza el tiempo y utiliza los propósitos. La semana pasada aprendíamos que del punto A al punto B en tu vida, Dios no va a trazar una línea recta, sino lo va a hacer a través de una serie de procesos, de altibajos, de valles, de crestas, de sombras, de momentos buenos, de momentos no tan buenos, para poder cumplir su propósito, pero principalmente para formar en ti el carácter. Y hoy vamos a hablar de otro personaje importantísimo también en la escritura, es el rey David. Creo que casi todos conocemos por lo menos algunas historias del rey David. Creo que la más relevante es cuando David, siendo un jovencito, vence a Goliat. También sabemos de David que compuso la gran mayoría de los salmos que encontramos en las escrituras. Es un personaje vital, importante, y acuérdense que Jesús vendría a nacer en Belén desde la casa de David. Entonces yo les invito a que ustedes ahí en casa vean la historia de David. La pueden encontrar en el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 16 en adelante. Ustedes van a ver esta historia tan apasionante del rey David, también con altos y bajos, con momentos de gloria y con momentos de grandes derrotas también en su vida. Y hoy quiero hablar a ustedes de tres procesos importantes que pasó David para poder ocupar el trono. Yo creo que a nosotros nos encanta la idea de ser seleccionados, de ser elegidos para alguna posición, para algún puesto, quizás en trabajo, quizás para ser parte de un equipo de trabajo en la escuela. Siempre queremos ser elegidos o seleccionados. Y hay una palabra bíblica para esto, para cuando una persona es elegida para ocupar una posición. Y esta palabra es ungido. Un ungido era una persona seleccionada, sobre todo para un cargo espiritual o un cargo que tenía que ver con Dios directamente. Y en el caso de los reyes, en las escrituras varias veces vemos cómo son ungidos para ocupar el puesto como reyes. Pero también vemos que en otros casos, como algunos profetas eran ungidos, algunos mensajeros eran ungidos para llevar un mensaje, y en el Nuevo Testamento también vemos cómo a algunos personajes se les unge con aceite para llevar a cabo alguna tarea, sobre todo cuando iban a ser elegidos para algún cargo en la iglesia. A todos nos gusta ser elegidos o seleccionados para alguna tarea en específico, y más si nos gusta esa tarea. Pero a menudo olvidamos que David fue ungido como rey siendo un adolescente, un jovencito de entre 10 y 15 años, y no se sentó en el trono de Israel hasta por lo menos unos 20 años después. Esto es muy interesante porque normalmente una persona es ungida y de inmediato ocupa su cargo, como lo vemos más adelante con el rey Josías. Un niño de 8 años fue ungido y en ese momento él también fue puesto en el trono teniendo 8 años. Pero qué curioso que con el rey David fue ungido y hasta 20 años más tarde él pudo ocupar el trono. Dios no corona a las personas sin carácter. Esto es algo que vamos a aprender el día de hoy, porque Él va a utilizar los procesos en tu vida para forjar tu carácter. Y Dios usa el tiempo para que el corazón del líder o del papá o de la mamá o del maestro o del gerente, para aquella persona que tiene un cargo de influencia, Dios usa el tiempo para que esté a la altura de la corona que Dios va a colocar en la persona. Cada persona va a tener una especie de corona cuando ocupa un cargo, y a veces la corona es muy grande o es muy pesada, como en el caso de los papás. Cuando Dios nos concede tener hijos, se nos corona para ser los que vayamos a dirigir y bendecir la vida de nuestros hijos y dejar un legado que glorifique a Dios, pero que también bendiga a nuestros hijos y a sus descendencias. Es una corona pesadísima y estoy seguro que varios de ustedes coinciden conmigo. Pero Dios tiene que formar el corazón del papá o el corazón del gerente o el corazón de cualquier líder, de un pastor,
para poder llevar la corona que Dios le va a poner. Hoy vamos a aprender 3 procesos, como decía hace rato. Primero vamos a aprender acerca de David, su proceso de anonimato, porque Dios tuvo que tratar con él durante una buena temporada donde nadie sabía de su existencia. Era un jovencito de 10, 15 años que era pastorcito de ovejas, nadie sabía acerca de él. También vamos a hablar acerca del proceso de su humillación, porque después de que David, vamos a ver más adelante en la historia, es exaltado por haber derrotado a Goliat, pues es exaltado, se le rinden honores, se cantan alabanzas o cantos especiales para glorificar pues su victoria, y Dios tiene que hacerlo pasar por un proceso de humillación. Y por último vamos a aprender acerca de David, su proceso de madurez. Cuando estuvo exiliado, cuando estuvo escondido, David también tuvo que pasar por este proceso de madurez. Bien, vamos a empezar por el primero, el proceso del anonimato. Esto es cuando David era un pastorcito de ovejas. Y ahí vemos en el relato bíblico cómo Samuel, el profeta Samuel, recibe instrucciones de parte de Dios para encontrar un nuevo rey, ya que el rey Saúl, que estaba ocupando el trono en ese momento, no estaba cumpliendo con su trabajo como Dios lo había puesto. Entonces, Samuel se da la tarea de buscar al que sería el nuevo rey bajo las instrucciones de Dios, y entonces él va y visita al padre de David, a Isaí, un hombre que se llama Isaí, que tenía varios hijos. Entonces visita por instrucciones de Dios a este hombre. Yo me imagino porque eran guerreros valientes y famosos, quizás los hijos de Isaí. Y dice la palabra de Dios que Samuel llega a este lugar, a Belén, precisamente donde vivía Isaí y sus hijos, y David también. Y llega y ya está listo ahí un banquete y una fiesta para poder elegir al que iba a ser el rey de Israel, para el que iba a ser el ungido rey de Israel. Y entonces Samuel, ustedes conocen la historia, cómo empieza a ver a cada uno de estos hijos, y de hecho él en su predisposición, él alcanza a ver que uno de los hijos tenía todas las características de un rey. Me imagino que era un guerrero enorme, musculoso, valiente y quizás muy famoso, muy conocido por ir a pelear contra los filisteos. Y Samuel, pues en su predisposición dice, él va a ser el rey. Y Dios le dice, no, él no va a ser el rey. Y entonces sigue buscando entre los hijos de Isaí y ninguno cumple con el requisito según Dios, porque Dios tenía sus propios requisitos. Entonces, bueno, vemos qué interesante lo que sucede, porque Samuel pregunta a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y entonces Isaí le dice, no, todavía hay un hijo más, pero es el menor, es un niño y está pastando a las ovejas allá en el campo. Y entonces Samuel dice, mándalo traer. Entonces mandan traer a David, este pequeñito, adolescente, jovencito, y Samuel recibe instrucciones de parte de Dios que ese sería el rey de Israel. Entonces, aquí vemos cómo Samuel unge a David, se le unge para ser rey de Israel, aunque todavía no era el momento de ocupar el trono, es el elegido para ocupar el trono. Entonces, antes de enfrentarse a esta historia que todos conocemos, de enfrentarse a miles de guerreros o a este gigante Goliat, dice la palabra de Dios que David se tuvo que enfrentar primero a leones y a osos que querían comerse a sus ovejitas. Él fue capacitado y preparado en el campo para enfrentarse a leones y osos. Y esto nos deja la enseñanza de que Dios te prueba en lo secreto, ahí en el anonimato, antes de promoverte a lo público. Es decir, que allá en el campo, solamente con sus ovejas, no había público que le aplaudiera, no había un público que le vitoreara, que le proclamara, no había nadie. Él salvaba una oveja, volteaba a su alrededor y nadie le estaba aplaudiendo y nadie le estaba agradeciendo por salvar esa oveja. Y se tenía que enfrentar a fieras voraces, a lobos, leones, según la escritura, ¿verdad? Y pues nadie le aplaudía. Ahí en el anonimato, Dios lo pone a prueba su corazón. David era el hermano menor, el olvidado, entre comillas, pues mientras todos sus hermanos estaban peleando y eran famosos guerreros, David estaba en el anonimato del desierto. Entonces, pues era el olvidado de la familia, pues cuidaba las ovejitas mientras sus hermanos estaban en la guerra.
Vamos a ver un versículo clave que está ahí en Primera de Samuel 17, 34 y 35. Dice, pero David le respondió a Saúl, he estado cuidando a las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso viene a llevarse a un cordero, lo persigo con un palo y se lo quito de la boca. Imagínense a este jovencito correteando leones o a fieras con un palo para quitarles de la boca a esas fieras a la ovejita que él estaba cuidando. Qué manera tan responsable, tan valiente de hacerse cargo de la tarea a la cual él fue encomendado, aún siendo un jovencito. Esa deja lecciones muy importantes para nuestros jóvenes, para nuestros niños, porque siendo muy jovencitos, pues honestamente tu único trabajo es estudiar y sacar adelante tu escuela, tus estudios y ser el mejor y ser un excelente estudiante. Y ahí en el anonimato de tus estudios, Dios te va a poner a prueba para algo más grande que vaya a venir. Pero ahí es donde Dios te está poniendo a prueba. ¿Qué tan buen estudiante eres? ¿Qué tan honesto eres? ¿Qué tan buen compañero eres? ¿Qué tan buen alumno eres? Ahí en el anonimato. Y aquí en este versículo que acabamos de leer, el contexto, para que entiendan, es cuando David les lleva unas viandas y unos alimentos a sus hermanos que estaban en plena guerra, se estaban enfrentando a los filisteos, y ahí se levanta este gigante terrible, ¿no? Un enorme hombre filisteo y empieza a amenazar, a insultar a Israel y al Dios de Israel. Y entonces David llega y se encuentra con esta escena y dice, pues que nadie lo va a enfrentar, yo lo puedo enfrentar, ¿verdad? Y entonces pues ahí es donde le dice David al rey Saúl, mira, yo he estado capacitado en el campo defendiendo a mis ovejas de las fieras y por eso yo tengo toda la capacidad de enfrentar a este gigante. Y ya sabemos la historia, se enfrenta a él sin toda la armadura y el armamento del pueblo, del ejército de Israel, simplemente con una pequeña honda y unas piedras, y bueno, lo derriba y lo mata, ¿verdad? A este gigante. Ahí la lección que podemos aprender es que el anonimato no es un desperdicio de tiempo. Es el campo de entrenamiento para tu vida. Repito, el anonimato no es un desperdicio de tiempo. Es el campo de entrenamiento para tu valentía. Así que si en este momento pues no estás en la escena, no estás bajo los reflectores, no eres una persona muy relevante según la sociedad dicta, ¿verdad? Sus propias reglas, pues ten en cuenta que Dios sí te observa, Dios te ve ahí en lo oculto de una oficina, ahí en lo oculto de tu hogar, de tu casa, donde hiciste una comida maravillosa o dejaste una casa recogida, ordenada y limpia y nadie te aplaudió. Ahí en el anonimato, Dios está observándote y Dios te está poniendo a prueba tu carácter. Vamos al proceso de la humillación, la segunda parte en la vida de David. Esto fue más o menos unos 10 años después de que él derrota a Goliat. Entonces estamos hablando de que si era un pequeñito de entre 10 y 15 años, todo el siguiente proceso dura 10 años aproximadamente, donde David tuvo que ser llevado para servir como músico y como siervo de Saúl. Después de derrotar a Goliat, David no fue coronado inmediatamente, aunque la gente cantaba de verdad y lo vitoreaba como si él fuera del rey de Israel. Él simplemente fue llevado al palacio para ser el músico de Saúl y también más adelante fue puesto como capitán. Tuvo que aprender a servir a un líder difícil, que es Saúl. Ustedes saben que Saúl se llenaba de celos y de rabia en su corazón al ver que la gente amaba y prefería a David por la derrota sobre este gigante Goliat. Entonces Saúl estaba en constante celos y enojos y envidias hacia David y pues era el jefe de David. Así que David tuvo que aprender a servir a ese líder difícil sin perder su integridad. Yo estoy seguro que tú has pasado por una experiencia similar, donde quizás has tenido un profesor difícil, o un jefe difícil, un gerente difícil, o quizás papás difíciles, quizás alguna persona que es una persona que tiene un puesto, un cargo superior a ti, y es complicado pues de sobrellevar pues una relación, ¿verdad? Con las personas a veces. Pero aquí David vemos cómo no perdió su integridad. Tuvo que ser humillado en todo este proceso, en este tiempo, bajo las instrucciones
de Saúl. Aquí vamos a ver una realidad. Pasó de ser un héroe nacional, vitoreado, loado por toda la nación. ¿Se acuerdan que cantaba que Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000? Era como poner pancartas, ¿no? Como lo vemos en la actualidad cuando un candidato se quiere postular. Pues imagínense ustedes que había fotos, pancartas de David por todos lados por la victoria que él tuvo sobre Goliat, y esto definitivamente molestaba mucho a Saúl. Entonces Saúl, por celos, lo empieza a perseguir, y de hecho la Biblia relata que hubo varios intentos de querer matar a David. Y vamos a ver un versículo clave ahora. Vamos a un capítulo más adelante que el que acabamos de leer, que está en Primera de Samuel 18, del 9 y el 14 también, el verso 9 y el verso 14. Dice que a partir de ese momento, Saúl vigiló a David con celos. Y más adelante en el verso 14 dice, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque la mano del Señor estaba con él. Esto me remonta y me recuerda a nuestra sesión anterior que tuvimos, donde vimos la vida de José, el hijo de Jacob, que dice que en la casa de su amo Potifar, dice que la mano de Dios estaba sobre él, por eso tenía éxito. Y en la cárcel también dice que él tenía éxito porque la mano de Dios estaba sobre él. Y cuando él ocupó el puesto ahí en Egipto, la mano de Dios estaba sobre él y por eso tenía éxito. Queridos, el éxito se mide en términos de Dios. Las mejores métricas para tu éxito las tiene Dios. No las tiene la sociedad, no las tiene el mundo, las tiene Dios. Obviamente hay métricas terrenales para evaluar tu desempeño, tus calificaciones, si estás avanzando o no, lo cual no tiene nada de malo, pero eso no rige y gobierna tu vida. Eso no define quién eres. Lo que define quién eres, el único que define quién eres es Dios. Y en base a sus términos y en base a lo que Él considera como éxito, en base a eso tú tienes una identidad. Y aquí la lección que podemos aprender es que Dios permite saúles en tu vida para limar tu orgullo y enseñarte a confiar solamente en la protección de Dios. Aquí David andaba solo, escapándose, tuvo un gran amigo, ustedes recordarán este gran amigo Jonatán, que varias veces le ayudó a escapar, pero solamente. Más adelante, ya al final de este tiempo de persecución, vemos cómo David se rodea de un grupo de valientes, tenía 2 o 3 valientes, y poco a poco empieza a armar como una especie de guardia protectora de varios hombres valientes que lo cuidaron y que lo rodearon. Pero eso fue mucho tiempo después. Él tuvo que pasar por este proceso de humillación, primero al servicio de un terrible jefe, un terrible rey que era Saúl, y después escapar de él, pues lo quería matar. Y vamos con el tercer proceso, que le llamo el proceso de la madurez. Ya vimos los otros dos, lo repito, proceso del anonimato, luego el proceso de la humillación, y ahora vamos a ver el proceso de la madurez, que es cuando David está en este exilio y por fin ocupa el trono parcial. Y esto fue 15 años después aproximadamente. Fíjate, David pasó cerca de 10 años huyendo en el desierto, viviendo en cuevas. Por ahí ustedes van a recordar un pasaje muy interesante, 1 Samuel 22, donde David está escondido en una cueva que se llama la cueva de Adulam, donde estaba él solo, luego llegan 2 guerreros y lo acompañan y luego empieza a llegar gente para hacer compañía. Forma una congregación hermosa ahí de personas heridas, lastimadas, y a Dios transforma a esas personas en valientes guerreros liderados y comandados por David. Y ahí anduvo viviendo en cuevas, anduvo en el desierto, pero luego a los 30 años fue el rey por lo menos de una parte de la nación de Israel, que es sobre Judá, por 7 años más antes de reinar sobre todo Israel. Entonces llega primero a ser rey de Judá a los 30 años, por 7 años, y luego por fin termina reinando todo Israel. La realidad es esta, queridos, que entre la unción inicial, cuando Samuel vierte aceite sobre su cabeza y lo unge para ser rey de Israel, siendo un jovencito de entre 10 y 15 años. Entre esa unción
y su reinado total ya sobre el pueblo de Israel pasaron aproximadamente 20 años. 20 años. Nuevamente, no te lo digo para desalentarte, pero sí o no a veces nosotros por unas horas, unos días o incluso unas semanas ya estamos desesperados y renunciamos a aquello a lo que Dios nos está llamando a servirle o a trabajar. Por poquito tiempo, poquitas horas, poquitos meses, renunciamos. Pues vemos a David que tuvo que esperar por 20 años. Y no fue una espera pacífica pastando ovejas allá en el campo, fue una espera donde sí hubo un tiempo de pastar ovejas, pero hubo otro tiempo donde tuvo que estar huyendo y escapando y siendo exiliado. Hay un verso clave ahí en esta ocasión es el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 4, que dice: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años a Israel en total. 40 años como rey de Israel. El proceso de Dios, queridos, es progresivo. Él te da un poco para ver si puedes manejar un poco más y luego otro más y luego otro más. Así funciona Dios, te da primero algunos recursos, quizás no muchos, no demasiados, para ver cómo eres tú capaz de administrarlos, qué tal te comportas, cómo es tu carácter con esto que Dios te da en tus manos, y entonces luego pone en tus manos más y pone en tus manos más, hasta cumplir con el propósito final. Así es como funciona Dios, a través de procesos, y esos procesos son progresivos. Y si en algún momento no cumplimos con la meta, pues entonces Dios nos hace volver a pasar por una serie de pruebas hasta que nuestro carácter sea moldeado al carácter que Él quiere que tengamos, que es el carácter de Jesús, por cierto, ¿verdad? Bien, vamos ahora a una serie de preguntas prácticas. ¿Están conmigo? Bien, queridos, vamos con la pregunta número 1. Si gustan tomar nota, platicar esta pregunta ahí con su familia y mientras están comiendo quizás, o escribirla aquí, sus respuestas aquí en este mismo video en los comentarios. La primera pregunta es esta: ¿estás cuidando tus ovejas con excelencia? ¿Estás cuidando tus ovejas con excelencia? Y quizás me dirás, no, pues yo ni tengo ovejas, ni pollos, ni vacas, ni nada. Yo no soy un ranchero, yo no vivo en el campo. Bueno, queridos, ustedes saben a lo que me refiero, por eso digo entre comillas ovejas. En este momento, si eres estudiante, tus ovejas son tus estudios, son tus compañeros, son tus maestros. Tú, ¿cómo estás cuidando tu relación con los que te rodean ahí en la escuela? ¿Eres un buen ejemplo, un buen testimonio? ¿Eres un estudiante con el que se puede contar? ¿Tomas iniciativa? ¿Eres un modelo a seguir? ¿Cómo estás administrando esto que Dios te ha dado o estas ovejas que estás cuidando, que son tus estudios? ¿Estás sacando cada vez mejores calificaciones? ¿Estás aprendiendo más? ¿Estás tratando de encontrar nuevas y mejores formas de ser un mejor estudiante? Quizás tu oveja es tu hogar. Quizás eres un soltero, soltera, que vives solito ahí en una casa, y esa es la oveja o las ovejas que Dios puso en tus manos. Quizás eres un papá, una mamá de familia, que Dios te entregó estas ovejitas que son tus pequeños. ¿Cómo los estás cuidando? Quizás tu trabajo, quizás tu oficina, tu empleo y los recursos que estás obteniendo, recursos económicos. Esas son tus ovejas. La pregunta es cómo las estás administrando y si lo estás haciendo con excelencia. Porque puedes decir, pues bien, pero bueno, Dios quiere de ti algo no solamente bien, sino algo excelente, que siempre demos un paso más allá. Lo que estés haciendo hoy es el entrenamiento para tu mañana. ¿Lo haces como para el Señor o lo haces como para quién? Vamos con la segunda pregunta, queridos, para que ustedes también la puedan discutir. ¿Cómo respondes cuando el rey Saúl te ataca? ¿Cómo respondes cuando el rey Saúl te ataca? Obviamente no estamos hablando literalmente del rey Saúl, sino estamos hablando de todas aquellas adversidades. Pueden ser circunstancias, puede ser un despido, puede ser falta de empleo, puede ser una mala economía, o quizás sí, pueden ser personas que son esa piedrita en el zapato, que son esa piedra de tropiezo, que constantemente están ahí viendo la forma de molestarte, que parece que son esas personas que se despiertan en la mañana y dicen, ¿cómo voy a molestar en este día a Lalo, verdad? O a quien sea.
¿Cómo estás en relación con el rey Saúl que te ataca? ¿Cómo respondes cuando recibes injusticias de tus superiores o de tus familiares? ¿Buscas vengarte o buscas o dejas que el Señor se haga cargo como David y que sea tu defensor? Definitivamente vemos cómo una y otra vez Dios rescató a David de las manos de Saúl. Así que, ¿cómo respondes cuando el rey Saúl te ataca? Tercer pregunta, ¿estás cansado de esperar? Esta pregunta es recurrente con las otras lecciones que hemos visto en semanas anteriores. ¿Por qué? Porque el cansancio y la desesperación son como la característica del ser humano. Nos desesperamos, nos cansamos. Queridos, por eso hoy todo es instantáneo, porque no nos gusta esperar, ¿verdad? Simplemente si nos duele la cabeza, pues en vez de tomar un vasito de agua y descansar un poco, pues tomamos una pastilla o unas pastillas porque rápido queremos que se vaya el dolor. O queremos unas palomitas de maíz. Me acuerdo que cuando éramos niños las palomitas se hacían en una sartén con aceite o en alguna maquinita de estas de aire que ya existían en esos entonces, pero ahora es en microondas. En 2 minutos ya tienes tus palomitas, ¿verdad? Y queremos todo hacerlo rápido porque nos cansamos de esperar. Y ayudar a Dios, así David puede haber dicho, bueno, ¿y si le doy una ayudadita a Dios para quitarme este estorbo de mi camino? Al cabo que yo ya soy ungido como rey. Si me deshago en este momento de Saúl, pues yo ya puedo ocupar el puesto. Tengo la unción prácticamente ilegalmente, yo ya soy rey, así que podría deshacerme de él y nadie tendría por qué acusarme ni decirme nada. Él lo pudo haber hecho. Sin embargo, él esperó. Él esperó a que el Señor hiciera y cumpliera con su promesa. La cuarta pregunta y última dice, ¿tu carácter ha crecido al ritmo de tus responsabilidades? ¿Tu carácter ha ido aumentando sus características del fruto del Espíritu de acuerdo a las responsabilidades que Dios está poniendo en tu vida? ¿O ha sido peor? A mayor responsabilidades te has convertido en una persona más necia, más enojona, más testaruda, más cerrada, o estás siendo una mejor persona en medida que tienes mayores responsabilidades. Dios a veces retrasa el éxito para algunas personas porque hay falta de carácter. Y Dios permite esto, permite que se retrasen a veces los tiempos porque no quiere que tu carácter te destruya cuando llegues a ese lugar en donde quiere Dios que tú estés. Queridos, ahora vamos con el tiempo de las conclusiones. Solamente tengo 3 conclusiones bien prácticas para que puedas tomar mejores decisiones en tu vida cotidiana. La primera conclusión es, el proceso te da autoridad, pero no solamente te da un título. El proceso te da autoridad, no solamente te da un título. A veces a nosotros nos surge tener el título, pero la pregunta es, ¿ya tendremos la autoridad para ese título? ¿Ya habremos formado un carácter a lo largo del tiempo y de los años como para poder llegar a esa posición? David no era rey porque tenía una corona. Era rey porque había aprendido a depender de Dios en las cuevas. La corona no lo hizo rey. El carácter fue el que lo hizo rey. Y vemos tristemente más adelante con otros reyes que fueron sucesores del rey David, como aunque tenían corona, tenían 0 carácter y ofendieron a Dios y se volvieron a los ídolos y a los dioses de los paganos y desobedecieron completamente la ley del Señor en sus corazones y en sus vidas y afectaron terriblemente a la nación. Entonces, la corona no te da autoridad. Lo que te da autoridad es el carácter que Dios está formando en ti. Segunda conclusión, honra el lugar en donde estás hoy. Honra el lugar en donde estás hoy. Quizás no estás en el puesto que tú esperabas. Quizás no estás en la escuela que tú esperabas o con los estudios que tú esperabas. Quizás no estás en la casa, en el barrio, en la residencia que tú esperabas, donde tú esperabas vivir. Quizás no tienes el auto que esperabas, o quizás ni siquiera auto tienes y andas en camiones. Bueno, Dios te llama a que honres esos lugares donde Dios está permitiendo que en este momento estés. Aunque no sea un trono, el trono que tú esperabas, es el lugar en donde Dios está trabajando en ti, en tu carácter, en tu paciencia, ahí en ese puesto, ahí en esa escuela, ahí en ese hogar, en esa casa. Es ahí donde Dios está trabajando en ti.
no importa que no sea el trono que tú esperabas. La última conclusión es que Dios es fiel a su palabra. Si Dios prometió algo, queridos, Él lo cumplirá. Pero su prioridad siempre será formar al hombre o a la mujer detrás de la promesa. Dios está más interesado en el carácter de la persona que en las promesas que Él haya puesto en tu vida. Queridos, les invito a hacer esta oración conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias por los desiertos y las cuevas en mi vida. Ayúdame a no desesperarme, sino a entender que me estás preparando para el proceso de la gloria que vendrá. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escucharnos, por vernos nuevamente. También quiero avisarles con mucho gusto que los audios de estos videos los estoy subiendo también a Spotify. Ahí pueden encontrarme como un podcast que se llama Café con el Pastor Lalo. Pueden buscarlo así, Café con el Pastor Lalo. Y ahí en ese podcast, por si ustedes no tienen mucho tiempo de ver un video, bueno, pues pongan sus audífonos y cuando vayan al trabajo, vayan manejando, pueden poner estos audios de estos videos como si fueran un podcast. Me encantaría que nos visiten por allá por Spotify y que también lo compartan con sus amigos y familiares. Y otra sorpresa que les tengo es que la próxima semana mi bella esposa Saraí les va a estar dando el estudio, la lección de esta misma serie de procesos. Estamos por definir si vamos a hablar acerca de la reina Esther o de Ruth la Moabita. Ya les estaremos avisando con tiempo. Y bueno, pues esto es por motivo del Día de las Mamás. Les mando un abrazo a todas las mamás por este 10 de mayo que acá en México celebramos el Día de las Madres. Pues les mando un abrazo y que toda la bendición esté con ustedes en este Día de las Mamás, y pues que reciban este mensaje lindo la próxima semana que Saraí nos va a estar dando a todos de esta misma serie de procesos. Queridos, que Dios los bendiga, les amamos, les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones para todos.